Nosotros somos el futuro. Para saber lo que es la tradición, ante todo, habría que referirse a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. En un sentido estricto y en el más propio, cuando la Iglesia habla de tradición, se refiere a la tradición apostólica, es decir, aquello que el Señor entregó a los discípulos, a los apóstoles, que los apóstoles no pusieron por escrito, porque no pusieron todo por escrito, y a su vez transmitieron a los otros discípulos, y así se fue transmitiendo a través de las edades en la Iglesia. En esa tradición, que es palabra de Dios, porque es tradición apostólica recibida del Señor, en esa tradición hay verdades de fe que nosotros no encontramos propiamente en la Biblia, así literalmente en la Biblia. Por ejemplo, la asunción de la Virgen al cielo, u otros dogmas, como la comunión de los santos, que directamente o expresamente no están desarrollados en la Biblia, pero son de la tradición, son patrimonio de la fe de la Iglesia, porque la Iglesia en cuanto tal, los discípulos, los apóstoles son Iglesia y la recibieron del Señor. Los mismos apóstoles pusieron por escrito algo de ese patrimonio, son los evangelios y los escritos del Nuevo Testamento. Esa es la tradición en sentido estricto, y si queremos como localizar los elementos fundamentales de esa tradición, tenemos que referirnos a los padres de la Iglesia, son los antiguos obispos y santos. El consenso unánime de los padres de la Iglesia en un tema de doctrina, de fe, de moral, es ciertamente verdad de fe para la Iglesia Católica. Y tenemos que referirnos también a las tradiciones litúrgicas o a todo aquello que la Iglesia ha ido viviendo desde los orígenes y de un modo unánime, con una unanimidad moral que siempre se ha aceptado, se ha creído, porque la Iglesia como tal, en su conjunto, no puede ser falible. Luego la tradición puede entenderse en un sentido más amplio, ya no es la tradición apostólica, la sagrada tradición apostólica, que es palabra de Dios, que es el canal de la palabra de Dios. Entonces existen en la Iglesia tradiciones, muchas veces venerables tradiciones, porque son sobre todo tradiciones litúrgicas, costumbres también, que se han ido comunicando a través de los siglos, suelen tener origen en personas muy santas y muy sabias, tienen que ver también con una determinada cultura a veces, pero no son tradición apostólica, pero son costumbres venerables en los que la Iglesia o un sector de la Iglesia ha ido viviendo su fe y sobre todo ha ido viviendo la relación con Dios en el culto, en la liturgia. Entonces, esas tradiciones, que son muchas, diversas, según momentos de la historia y según lugares geográficos, tienen un valor venerable que la Iglesia respeta, y a veces tienen un gran valor porque nos conectan con la gran tradición de la Iglesia. La Iglesia respeta esas tradiciones y quiere que en cada lugar se cuiden las tradiciones propias, que han sido a veces aceptadas por muchos santos incluso, porque encierran un modo auténtico de vivir el cristianismo que no se separa de la comunión con la Iglesia Católica, sino al contrario, hace que esa comunión sea más profunda, aunque desde ciertas características culturales propias de una época o de un lugar del mundo, sobre todo del mundo antiguo. Esto creo que es lo más importante. Intentan presentarnos a nosotros como retrógrados, como gente del pasado. Nosotros somos el futuro. La tradición apostólica de la Iglesia se refiere sobre todo cada apóstol que fue enviado por Jesús a evangelizar en todo el mundo, a los países donde llegaron fueron formando la liturgia según las tradiciones locales. Por ejemplo, los santos Bartolomeo y Tadeo llegaron hasta Armenia y ahí formaron la liturgia armenia original según las tradiciones del pueblo. Lo mismo en Oriente. Por eso, de dos en dos iban a los países de Oriente y formaban la liturgia del lugar. Ahora, todos los apóstoles tenían en común una cosa,
que durante la liturgia, o sea, durante la celebración de la Eucaristía, ellos tenían que dar la palabra de Dios, o sea, a través de los evangelios, lo que Jesús vivió en su vida, ellos lo tenían que decir al pueblo evangelizando, y al mismo tiempo conmemorar la Eucaristía, o sea, hacer presente en la transubstanciación el cuerpo y la sangre de Cristo. Esos dos puntos son los puntos principales para decir realmente que la tradición apostólica en todo el mundo fue dirigida para poder realizar las liturgias según cada país. Aparte del rito latino, que es el rito de Roma, tienen otros 5 ritos orientales, que es el pulmón oriental de la Iglesia y el pulmón occidental de la Iglesia. Son 5 ritos importantes